y nace nuestro primer hijo, que se llama Gerardo, igual que yo. Pues eso cambió un poco la situación, ¿verdad? Por el lado de mis papás, como les cuento, yo soy el sexto, todos mis hermanos casados, Gerardo es el número 23 de los nietos, y por el otro lado, por el lado de mi esposa, ella es la mayor, era el primer nieto y varón, así que todos contentos. Pero a los 3 meses nos empezamos a notar que nuestro hijo no reaccionaba como los demás niños a esa edad. Gerardo no era capaz tú le pasabas su mano por enfrente acá y él no era capaz de seguirla, no tomaba su biberón con sus manos, podía estar acostado ahí tranquilo en su cuna y no se movía. Pues ya le hicimos los exámenes, fuimos a los médicos, gracias a Dios por los lugares donde trabajábamos, teníamos seguros médicos y esas cosas, entonces ya se le hizo toda la evaluación y ya concluyeron los médicos, ¿verdad? Falta de oxígeno al momento del parto le había provocado una lesión cerebral severa. En español eran 4 cosas simples. Número 1 es que Gerardo nunca iba a caminar. Número 2 es que iba a perder la vista. Número 3 es que iba a ser como un vegetal. Y número 4 es que a los 12 o 13 años se iba a morir. Así que mis amigos, se nos vino encima, ¿verdad? Yo 22 años en ese momento, mi esposa 20 años, casados en contra de la voluntad de mis padres, de los padres de ella, yo con mis problemas de bebida, que yo decía que no me hacía daño, pero obviamente que sí. Y empezamos a tener fricciones fuertes. Lorena me decía, vos sos el culpable porque sos un borracho. Y yo le decía, usted es la culpable porque es muy enojada. Y inmediatamente el matrimonio se empezó a deteriorar. Mi esposa era una mujer brillante, inteligentísima, excelencia académica en la escuela, en la secundaria, en la universidad. Yo había empezado a ir a la universidad por andar detrás de ella. A mí en la universidad nadie me conocía y a ella le hablaban por su nombre, que en las universidades públicas conocen a las personas por un número de cuenta, pero ella era sobresaliente. Resulta que a raíz de esta situación, ella deja los estudios, deja el trabajo porque la demanda para cuidar a nuestro hijo era mayor. Y en una de esas me dice, mira Gerardo, si yo no voy a estudiar, ¿por qué no aprovechas vos? Eh, ¿Para qué me dijo eso, verdad? Yo no pensando en ir a la carrera, a la universidad, sino en salirme de mi casa, tener pretexto para estar fuera de mi casa y no afrontar aquella situación. Pues entre el trabajo, los amigos, el fútbol, la parranda y la universidad prácticamente me distancié. Empecé a avanzar con la universidad, con mi trabajo y 5 años después nace nuestra segunda hija. Nuestro matrimonio no era un matrimonio como yo lo veo ahora, era un matrimonio como yo lo miraba en aquel momento, como el modelo que tenía de mis papás, el modelo que tenía de mis hermanos, el modelo que tenía de mis amigos, que la esposa era una enemiga, que había que mentirles, que había que ocultarles todo, que había que cuidarse, y ese era el modelo. Así que en medio de eso, aún con todo eso, nace nuestra segunda hija. Un par de años después termino la universidad y, y me ubico en una empresa conocida aquí en Honduras y de repente pues ya tenía oficina privada, ya tenía secretaria, ya había comprado el carro y ya había empezado a viajar a diferentes países por asuntos de mi trabajo. Y miren, lo digo por experiencia propia, una persona que nunca ha tenido nada, solo llega a tener un poquito y se pierde. Yo me perdí. Yo empecé a ver a mis amigos de menos, empecé a ver a mi esposa de menos, yo ya dejé de tomar en los lugares donde tomaba en los barrios con mis amigos y me pasé a los restaurantes y a las discotecas de la zona buena en Tegucigalpa. Yo desde niño iba al estadio a una zona preferencial porque yo me ponía en la entrada y los niños entraban gratis si iban con un adulto. Entonces yo me ponía en la entrada con mis amiguitos y le decía a los señores, no voy con usted, métete aquí, cipote, me decían, y así entrábamos. Y ya corríamos a sentarnos a la zona preferencial donde nos daba el sol, nos daba el agua. Pero ya después, ya dejé de ir ahí, ya me pasé a sombra, después hacía y después a palco, porque ya algunas empresas que tenían esas facilidades, pues me invitaban y yo ya iba ahí, ¿verdad? Entonces uno va cambiando y eso es malísimo, ¿verdad? Es dañino. Eso me trajo mucho problema en mi matrimonio.
Yo no era un hombre que yo salía en la mañana a decir, hoy me voy a conquistar a fulana. No, no era así, pero me gustaba parrandear. Entonces yo salía pensando que iba a ir con los amigos, las amigas, pero entre los tragos, las discotecas, la bailadita, uno se enreda. Y yo decía, no, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo 3 meses y me voy. En una de esas fueron 3 meses, 6 meses, un año y medio, y la situación bien crítica en mi matrimonio. Empezamos a hablar ya de divorcio, pero una cosa bien seria, bien seria. En una oportunidad, por asuntos de tiempo, no les doy detalles, pero en una oportunidad mi esposa estuvo a punto de matarme. Me estuvo a punto de matarme. Esa noche discutimos fuerte. Ella me descubrió de dónde yo venía y esas cosas. Y yo me fui a acostar para no discutir con ella. Y en un ratito ella se asomó al dormitorio con un cuchillo en la mano y se paró en la puerta y me lo enseñó y me dijo, mira, solo voy a esperar que te durmas. ¿Y para qué les hago más cuentos? No pude dormir esa noche, si no, no estaría aquí platicándole, ¿verdad? Así estaba la situación. Y yo dije, ya nos divorciamos, le dije al siguiente día. Y ella me dijo, mira, si no te has ido porque no has querido, si yo ya días te estoy diciendo que te vayas. Y de todas maneras, mis papás ya se habían divorciado, como les cuento. Los papás de ella, una familia, un matrimonio precioso, y también se habían divorciado. Mis hermanos mayores, varios, habían pasado por el proceso, incluyendo mi única hermana mujer y muchos amigos. Así que yo dije, ahí voy. En eso, acepté una invitación a un desayuno, capítulo La Ronda en Tegucigalpa, de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Meses y meses invitándome y yo nunca le hacía caso. Y ese día, que fue justo en ese momento en que estábamos en la peor crisis, yo decidí aceptar esa invitación y llegué. Miren, era un grupo muy pequeño, ahí había 7, 8 hombres, siguiendo la misma dinámica que seguimos en todos los capítulos. Explicaron qué era la fraternidad. Un hombre se paró a compartir su propia experiencia de vida. Y saben que a mí lo que me gustó, ese hombre no me señaló, ese hombre no me dijo, te vas a ir al infierno por adúltero o te vas a ir al infierno por borracho. No, ese hombre compartió su propia experiencia de vida. Al final me hizo repetir una oración y la repetimos. Quiero decirles que no se me puso oscuro el ambiente, no me caí al piso, no me pasó nada. Terminó el evento, yo me despedí, me fui a trabajar. En la noche llegué a mi casa, nada, normal, me acosté y me dormí. Pero en la mañana siguiente, cuando me desperté, algo había pasado. Y yo les digo, para mí, eso marca un antes y un después en mi vida. Y yo, algo nuevo empezó y bueno, ya me fui involucrando yo al capítulo. Estaba enredado, mi vida estaba bien enredada. Las finanzas estaban malas, aunque aparentaba que no, pero en realidad estaba topado toda la cosa. Andaba con otra muchacha y eso también estaba enredado. Estaba por divorciarme, bebía de una manera que no tienen idea. Y bueno, en realidad todo estaba muy malo. Empecé a asistir a las reuniones, en aquellas papeletas de oración, yo empecé a pedirle por el cigarrillo. Yo me fumaba una cajetilla de cigarro al día y 2 cuando eran los días de parranda, como los jueves y los viernes. Y le empecé a pedir al Señor por la bebida, por el cigarrillo, por esa relación que tenía fuera de mi casa. Y yo les puedo decir, en realidad, Dios responde a esas oraciones. Y mire, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Algunas cosas duraron meses, otras cosas más tiempo, pero el Señor fue arreglando todo. Así es que yo me voy involucrando, me invitan a servir al capítulo, yo empiezo a ir. Por un momento quiero decirles que yo sentía que aquel capítulo era tanta mi necesidad que yo sentía que aquel capítulo era muy, muy pequeño. Y uno de mis hermanos, que el menor, que él que había conocido primero de fraternidad, él me dijo, mira, si no te gusta ese, ¿por qué no vas al otro? Pero no dejes de ir. Entonces fui a ese otro capítulo y era un capítulo grande. Y entonces yo llegaba ahí y yo miraba 100 hombres. En aquel tiempo cantábamos en las reuniones previo al evento y yo miraba a aquellos hombres felices. Ahí tuve una de mis primeras experiencias con el Espíritu Santo de Dios. Una noche estoy
que estábamos cantando y literalmente yo sentí como que una cosa grande así me abrazó y sentí y oí una voz, pero bien clara que me dijo, y así, y me dijo, hasta Gerardito, me dijo, Gerardito, aquí los miércoles en la noche vas a venir a recibir, pero los lunes en la mañana te quiero sirviendo, allá quiero que hagas tu trabajo. Mire, yo lo agarré bien claro eso, me incorporé a mi capítulo los lunes en la mañana y los miércoles en la noche me iba allá y empecé a servir y, ¿sabe? Ya tesorero del capítulo, secretario, presidente del capítulo, 2 años y medio en fraternidad, ya le había entregado mi vida a Jesucristo, ya caminaba en el aire, ya tenía alas, ya tenía una cosita aquí arriba y ya empecé a pensar que yo en realidad, ahora que era de los hombres de negocios, yo no debía trabajar para nadie, tenía que poner mi propio negocio, porque yo escuchaba a los hombres que daban testimonio que Dios les daba ideas creativas para que sus empresas fueran prósperas, que cerraban negocios, y se me ocurre la brillante idea de renunciar a mi trabajo, motivado porque ya se me había hecho situación difícil por la bebida y por el tema de las mujeres, ya se me había hecho difícil también la situación en la empresa y decido eso y dejo de trabajar. Y como les digo, yo pensaba que era un angelito. Lo que no sabía es que a pesar de estar 2 años y medio sirviéndole al Señor, que había dejado de fumar, que había dejado de beber, que había dejado de andar parrandeando, andar en la calle, mi esposa no me creía. Mi esposa decía que eran mentiras. Pero yo engañado que ya me sentí un ángel y decido poner mi renuncia para emprender un negocio y mis amigos, no, yo no recibí una confirmación de Dios para hacer eso, pero yo decía, no, Dios me va a respaldar, pero ¿saben qué? Me fue malísimo. Yo busqué un tipo de negocio, nada, busqué otro tipo de negocio, nada, busqué otro, nada. Mi esposa, por el problema que habíamos tenido, que estábamos teniendo en nuestro matrimonio, ella había decidido retomar la universidad, había terminado su carrera y había decidido comenzar a trabajar y había comenzado a trabajar también. Y yo intentando abrirme paso en el mundo de los negocios y se me empieza a ir todo para abajo. Mis ahorros, lo que me habían dado de mis prestaciones, que yo había pagado algunas cosas, pero tenía deudas y los ahorros se fueron para abajo. Me quedé sin carro, tuve que venderlo y de repente mis amigos, yo que antes le negaba a mi esposa el único carro que teníamos, se lo negaba para que ella llevara a nuestro hijo a sus terapias. Ahora yo andaba a pie y ella en carro del año porque le había empezado a ir bien en la empresa. De la noche a la mañana hubo una situación ahí y ella había entrado como contadora de la empresa. A los 7 meses era la administradora, al año ya le habían asignado vehículo, a los 3 años la hacen gerente general de la compañía y yo, mis amigos, para abajo y ella para arriba. Yo para abajo y ella para arriba. Miren, me sentía tan mal porque yo ya no podía ni siquiera decir a dónde íbamos a ir a comer, porque quien pagaba la cuenta era ella. Algunas veces yo creo que me miraba la cara de pena, que algunas veces ella por debajo de la mesa me daba el dinero para que yo pagara la cuenta, pero en realidad quien pagaba era ella. Y sabe, empezó la situación, yo sirviendo y buscando el Señor, pero no me salía nada. Y empezó, dice mi esposa, que ella decía, solo lo voy a dejar que caiga un poco más abajo y lo despacho. Porque decía que la venganza iba a ser, pero completa, ¿verdad? Pero Dios es tan maravilloso, mis amigos, cuando Él entra a un hogar, cuando una pareja o uno de los dos abre su corazón a Jesucristo, algo pasa. Y mire que mi esposa había empezado a ir a los grupos de damas por curiosidad al inicio, pero bueno, se fue envolviendo. Y en una de esas, en uno de los capítulos, en su evento, ella pasó algo especial, una mujer dio su testimonio y habló acerca del perdón. Y dice mi esposa que cuando iba de regreso para la casa esa noche, en su carro del año, ¿verdad? Iba oyendo una voz que le decía que me tenía que perdonar y ella le decía a la voz, no, no y no. Y después, bueno, lo voy a perdonar, pero igual que se vaya.
Pero bueno, así llegó a la casa y como siempre que llegaba platicábamos de cómo había estado el evento. Ya me contó ella y ya no se aguantó y me dijo, mira Gerardo, hoy es el día que te voy a perdonar. Ya no es una cosa que sienta aquí adentro, pero sí es algo que debo de hacer. Y aprovecho, me dijo, para pedirte a vos que me perdones por esto, por esto y por esto. Ese día nos perdonamos. Quiero decirles que yo en esa época había noches que yo no podía dormir, había noches que yo soñaba que me sacaban de la casa porque tenía en riesgo la hipoteca de la casa. Eh, Había veces que yo me imaginaba que iban a sacar a mis hijas de la escuela porque yo había tenido esa experiencia. Estando para graduarme de perito mercantil, yo estaba en un colegio privado en ese momento, que mi papá me había inscrito ahí, en un colegio de unos amigos, porque a mi papá le había ido bien después, y precisamente yéndole bien fue que él había abandonado a mi esposa, a mi mamá, perdón. Y esa historia era la que se estaba repitiendo. Yo me acuerdo que una vez iba yo a mi examen, nunca fui el mejor alumno de la clase, eso sí, nunca perdí una clase. Y yo me acuerdo esa mañana que iba listo para hacer mi examen, y entonces se paró una señora en la puerta y mencionó 4 nombres, en cuenta el mío. Y yo me paré, pero orgulloso, dije, me eximí. Y ya agarré mis cosas y nos fuimos, ¿verdad? Cuando llegamos a la oficina donde la señora nos llevó, nos dijo que no podíamos hacer el examen porque no habíamos pagado. Y entonces yo a veces me venía aquello a la mente y yo decía, me van a sacar a mis hijas de la escuela. No, bueno, era una cosa, yo no podía dormir, yo no miraba. Miren, fue un tiempo tan difícil, yo no miraba salida. Yo a veces, como les digo, ni quería dormirme porque no podía y no sabía qué iba a pasar al siguiente día. Pero Dios es maravilloso. A raíz de eso que pasó, de esa decisión que tomó mi esposa y que tomé yo, dijimos, ok, aquí nos perdonamos, borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Literalmente, el Señor abrió las ventanas de los cielos. Unas semanas después, como les cuento que yo intentaba varios negocios y ninguno me salía. Yo por eso admiro a la gente emprendedora, sean pequeños, chiquititos, yo los admiro, porque eso no es para cualquiera. En realidad, salir adelante como empresario, eso no es para cualquiera. Eso es, se arriesga todo, ¿verdad? Y yo como nada me salía, había empezado a poner currículum y me llaman de una empresa. Y yo había salido de la otra empresa siendo el gerente administrativo, pero en esta empresa del mismo sector ya no me contratan ahí, sino que me contratan de gerente general. Y de la noche a la mañana, otra vez, después de andar a pie, sin trabajo y en riesgo, de repente estoy en una oficina bien linda, con sala de juntas, con secretaria, vehículo, motorista y buen billete de sueldo. Ni les digo cuánto es porque ustedes se van a reír. Van a decir, ¿y eso es? Pero para mí era bastante, porque yo sí tenía mis tarjetas atrasadas. Yo tenía la hipoteca en mi casa en riesgo y la escuela de mis hijas atrasadas. Pero mire, en este momento, ya con esa visión, aprendiendo lo que aquellos hombres habían enseñado, aprendiendo de la palabra de Dios sobre cómo deben manejarse las finanzas, entendiendo quién es el que abre las puertas, quién es el que da las oportunidades y quién es el que provee. Ahí yo tomé 3 decisiones importantes en ese mismo instante. Número 1, yo hice un compromiso con Dios y yo le dije, Señor, de aquí en adelante, una porción de todo lo que yo reciba es suyo. Y yo a veces hacía cálculo, yo decía, es bastante dinero, pero se pagará con dinero que a través de lo que se hace en esta organización alcancen a otros hombres como me alcanzaron a mí, como me habían rescatado. Y en ese momento yo ya sabía que no era mi título universitario ni mi maestría, porque también había hecho una maestría. Yo ya sabía que ninguna de esas 2 cosas, ni mis cursos ahí en México, en Estados Unidos, en Europa, nada de eso era lo que me había abierto las puertas. Yo sabía que era Dios a raíz de esas peticiones y de ese perdón que cayó, que vino a nuestro hogar. Entonces decidí eso, que de ahí en adelante, yo les digo, hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando yo lo hago, yo siento una alegría en mi corazón porque yo sé, no me importa qué hagan con ese dinero, yo solo lo que sé, que yo cumplo mi parte y que los demás tienen que cumplir su parte y que esta visión no se va a detener. Lo segundo, yo me prometí nunca más volverle a ocultar a mi esposa nada acerca de mi dinero.
ni cuánto tenía, ni cuánto ganaba, ni cuánto gastaba o en qué. Yo tengo mi celular. Si ustedes quieren entrar aquí, no van a poder porque tiene clave. Pero mi esposa y mis hijas conocen la clave porque no tengo nada que esconderle a ellas. Y la tercera decisión que yo tomé fue esta: dejar de culpar a los demás y hacerme responsable a mí mismo de de lo que ocurriera, de las consecuencias, de lo que fuera. Porque yo me había acostumbrado, le echaba la culpa a mi esposa, le echaba la culpa a mis papás, le echaba la culpa a la empresa, le echaba la culpa al gobierno, le echaba la culpa al diablo, hasta el diablo le echaba la culpa. Decía, te diablo, como mira que cómo estoy sirviendo al diablo. Nada, qué diablo. Aprendí a identificar y decir, yo me voy a hacer responsable de mis actos y yo tengo que asumir esa responsabilidad. Mire, el Señor nos empezó a bendecir. Obviamente, ya cuando viene de nuevo el dinero a casa, hasta más guapo se pone uno, más guapa se pone la esposa, ya viene más tranquilo porque ya no tenés la presión de que no has pagado la escuela, la luz, que no has pagado las tarjetas y empezamos. Y también miren, ¿saben qué hicimos junto con mi esposa? Nos metimos a un curso de finanzas familiares. Los dos manejando grandes presupuestos de millones en nuestras empresas, pero realmente no sabíamos cómo funciona esto en la casa. Entonces nos metimos a esos cursos y con fundamento en la palabra de Dios, cómo se maneja. Y se acuerdan una historia famosa de las vacas flacas y las vacas gordas, y ese es un consejo de ahorro en realidad, de crear reservas. Y nosotros intencionalmente empezamos a hacer ese hábito de ahorrar, de no gastarnos todo lo que ganábamos, de no andar aparentando lo que no somos, de no vivir donde no podemos vivir, de no andar con el carro que no podemos, de no hacer viajes que no podemos, sino que en realidad vivir tranquilamente, darle a Dios lo que a Él le corresponde y también guardar, porque en algún momento vienen tiempos de vacas flacas y ahorita con la pandemia pues se vino ese problema, ¿verdad? Yo quiero decirles para honra y gloria del Señor que realmente nuestras finanzas, al contrario de verse afectadas, se han visto más fortalecidas, más bien porque, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Nos decidimos con mi esposa a servir, el Señor nos regaló nuestra hija más pequeña y así es como Dios nos ha traído hasta acá. Yo ¿qué les puedo decir? Yo lo que sé es que realmente, que Dios es real, que cuando un hombre abre su corazón y entrega su vida a Jesucristo, en realidad las cosas tienen que cambiar.